cuentan que había una estación de servicio en La Habana donde recibían cupones de bono. Yo no sabía muy bien qué es esto porque no domino, pero creo que es un tipo de moneda que usa la isla. El asunto es que en ese lugar reciben, pero entonces hay una señora que llega y le dice al que le está sirviendo la gasolina, le dice: mira, yo no traje los cupones, pero yo te prometo que después que tú me eches la gasolina, yo regreso más tarde a devolverte los cupones, ¿no? Y el hombre dice: bueno, ¿y quién tú eres? Como para que yo te deje ir, te llene el tanque y después tú puedas regresar. ¿Quién tú eres? Y le dice a la mujer: que tú no me conoces. Déjame que me salgo del carro para que me veas. Y sale la mujer y: mírame. Te conozco. Te voy a decir: yo soy Alicia Alonso. Para los que no la tengan en su radar, una bailarina famosa. Y dice: Alicia, yo no conozco a ninguna Alicia. Déjame que te voy a hacer un baile. Empezó a bailar, ¿no? Vale. Experta bailando. Y el hombre queda sorprendido y dice: wow, sí, no, vamos. Y no, cuando pueda, venga y me trae los cupones. Hay otro que está mirando de allá y llega con su carro y dice: mira, chico, lléname el tanque también. Y le dice: ¿cómo te voy a llenar el tanque? ¿Quién tú eres? Yo soy un hombre famoso, ¿no me conoces? Soy bien famoso. Yo soy bien famoso, yo te conozco. ¿Qué tú crees que yo soy? Dice: familia de Fidel no eres. Pues estás equivocado. Soy nada más y nada menos que el hermano de Fidel, Raulito. Raúl, tú eres Raúl. Demuéstrame que tú eres Raúl. Entonces el hombre empieza a rascarse la cabeza. No encuentra qué decir. Y dice: es que no se me ocurre nada. Le dice al otro: no, de verdad que no se me ocurre nada. Entonces el hombre dice: verdaderamente que eres Raúl. Déjame, yo te lleno el país. Sí. Tiene cabeza. ¿Sabe que tomé la anécdota porque hay una pregunta? ¿Quién tú eres? ¿Quién representas? Es la pregunta que le hace Pilato a Jesús. En el evangelio que hemos escuchado, el evangelio de Juan, Pilato está interesado en saber quién es ese preso que está con él. Pilato no lo conoce. Usted y yo lo conocemos, es el Cristo de la gloria, pero él no lo conoce. Para él es otro prisionero más, es alguien más que le traen a su estrado. Pero a alguien le comenta, le dice: mira, por ahí hay un loco que dice que es rey. Y de una manera sarcástica, de una manera de burla, cuando habla con Jesús le dice: tú que eres el rey, tú que eres un rey. Y Jesús, con sus bellas palabras y su seriedad que lo caracteriza, le dice: ¿eso lo dices por tu cuenta o porque alguien te lo contó? Qué lindo, ¿no? Dios comienza a desnudar la vida del hombre. La pregunta que le hace Pilato tiene muchos sentidos. Una es una burla. Otra, Pilato como gobernador del área quiere tratar de descifrar si hay alguna revuelta, si hay algunos revoltosos, si hay algún movimiento político en su contra. Es parte de su trabajo, tratar de identificar cualquier problema, cualquier escaramuza que se esté levantando en el área. Y dice: tengo que aprovechar, tratar de sacarle la mayor información a este hombre, porque al mismo tiempo de que se burla, también dice: bueno, no sé, que este también está originando algo que no nos conviene. Ese es el enfrentamiento que tiene Pilato con Jesús. Creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros esa inquietud. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Yo creo que la gran mayoría de los seres humanos, sobre todo los que confiamos y creemos en Dios, en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que confrontar con esa pregunta. O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es? Esa pregunta, Jesús la utilizó muchas veces para acercarse a sus discípulos. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué la gente está hablando acerca de mí? ¿Tú nunca te has hecho esa pregunta? ¿Qué la gente está hablando acerca de ti? ¿Qué la gente dice acerca de ti?
A veces cuando uno le llegan ciertas noticias, ¿verdad? Y uno dice, ya un momento, ¿qué está hablando la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Hay ciertos momentos en la vida en que uno quisiera saber qué piensan los demás acerca de uno. Si lo ven bien o lo ven mal. A veces no nos preocupamos, a veces caminamos por la vida y no me interesa lo que la gente piense. Uno dice, me resbala lo que la gente piensa. Pero en lo más profundo de nuestros corazones queremos saber qué es lo que la gente piensa de nosotros. Si nos tienen en buen estigma o no nos tienen en buen estigma. La pregunta de Jesús sobre sus discípulos es una pregunta reflexiva. A Jesús no le interesa la respuesta que los discípulos le van a dar. A Jesús no le interesa la respuesta que tú le vas a dar acerca de los que están alrededor de ti. Te voy a explicar por qué. Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Y la respuesta de los discípulos llega a una conclusión. La gente piensa que tú eres un profeta. Era lo común, era lo de la época. Un profeta era una persona muy importante. Representaba normalmente un líder religioso, político, social, que tenía todas esas condiciones, pero que salía de lo informal de la sociedad. O sea, no pertenecía al grupo formal, la religión formal del tiempo. Ese tipo de profeta, lo que los discípulos le están diciendo a Jesús, tú representas un tipo de profeta que surge entre la comunidad, pero no eres de la religión formal. Eso fue la respuesta que ellos le dieron. Esa respuesta está bien, eso era lo que la gente pensaba. Cuando a ti te preguntan qué cree la gente acerca de Jesús, la gente que te rodea, tú puedes tener muchas respuestas. Posiblemente tú puedes decir, bueno, conozco a algunos que no creen en Jesús, conozco a otros que no les interesa quién es el Hijo de Dios, conozco a algunos que sí creen en Jesús, pero me parece que lo creen a media. O sea, cuando tú comienzas a hablar de la gente, tú comienzas como que a definir lo que la gente piensa y también tú te metes un poquito, pero no eres capaz de ser directo con Dios. Y a Dios le gusta las respuestas claras. Después de eso, Jesús se le acerca y le dice, ok, muy bien, maravilloso, la gente piensa de mí eso. Ahora, ¿ustedes qué piensan acerca de mí? Esa es una pregunta que confronta. Es la misma pregunta con la que Jesús le dice a Pilato, ¿qué piensas tú? Me encanta la manera de Jesús, es muy directo. El Hijo de Dios es directo. Dios se ha revelado en nuestros corazones y hoy que celebramos el día de Cristo Rey, quiere preguntarte qué tú piensas, qué está en tu corazón. ¿Quién es el Hijo de Dios para ti? No me lo digas, respóndaselo a Dios. ¿Quién es Jesucristo hoy en tu corazón para ti? ¿Qué representa? ¿Quién es? ¿Es un personaje histórico? ¿Es algo de la fábula? ¿Es un cuento de camino? ¿O es un Dios que ha sido levantado de entre los muertos y que tiene el poder para restaurar cualquier vida humana y llevarnos a trascender la vida que conocemos, a un mundo futuro? ¿Ese es Dios para ti? Bueno, hay demasiadas definiciones, pero Él quiere saber cuál es tu respuesta, porque te aseguro que cada uno de los que estamos aquí tiene una respuesta específica con respecto a quién es Jesús. Cuando Cristo llegó a la vida de estos hombres, le enseñó algo maravilloso. Le enseñó la parábola del sembrador. Le dijo, hubo un sembrador y salió a esparcir semillas. Y consiguió distintos tipos de terrenos, distintos tipos de territorios. Le dijo, habían algunas semillas cayeron en un lugar árido, seco. Otras semillas cayeron en medio del camino, pero fueron tomadas por algunas aves. Otras semillas fueron golpeadas por las rocas, otras fueron lastimadas por los cactus. Pero hubo unas semillas que cayeron en un buen terreno, que logró germinar. Mire, el reino de Dios está sobre el territorio que representa cada ser humano. Diga, yo soy un territorio. Yo soy un territorio. Diga, yo soy un territorio virgen. Yo soy un territorio virgen. Porque se ríe, ¿no? Diga. No entiendo por qué se ríe. Díganlo con toda honestidad. Territorio virgen. Entonces, no, te diga con honestidad, un territorio virgen. Para las cosas espirituales, para las cosas sagradas de Dios. No se me vaya, agarre verá, quédeseme aquí, no se me vaya.
Dios está buscando estos terrenos para colocar una semilla de fe, la semilla poderosa del Hijo de Dios, una semilla que quiere que germine. Cristo nos ha traído esa semilla, cada uno de nosotros hemos recibido esa semilla, pero está en nosotros cuidar que esa semilla germine y se convierta en un árbol. Le voy a explicar por qué. Porque ese es el árbol de la vida, porque depende, tu futuro depende de que tu territorio, que esa semilla de fe se convierta en el árbol de la vida, porque de esa manera vas a alcanzar lo que tiene Dios destinado para ti, un futuro maravilloso, lleno de esperanza, un futuro que trasciende este universo, este mundo, lo que conocemos. Por eso el reino de Dios no es de este mundo, es de otro mundo, es de otra esfera de vida. Amén. Pero si esa semilla que Dios coloca, tú dejas que se seque, que alguien la robe, que la quiten de tu vida, y comienza entonces ese terreno a secarse, a destruirse, o esa plantita comienza a crecer porque no la cuidamos, porque no cuidamos nuestra fe. Tenemos que reconocer que hay momentos en que uno descuida la fe, hermano. Hay momentos en los cuales uno se preocupa más por otras cosas sin querer. La vida es exigente. El mundo en el que vivimos es exigente. Continuamente nos exige. Nos olvidamos. Hermano, no te olvides de esa semilla maravillosa que sembró el Hijo de Dios en tu corazón. Es esa semilla la que se va a convertir en un árbol extraordinario de vida y que te va a llevar a otra esfera, más allá de lo que nosotros conocemos, más allá de este mundo que conocemos. Si tú permites que esa semilla crezca, que ese árbol crezca, entonces tú tienes un futuro maravilloso en Cristo.